créditos. Como sabéis, desde HIPO somos un intermediador de crédito registrado en Banco de España, es decir, regulado por una autoridad administrativa que bueno, pues, nos exige unas garantías de calidad para poder realizar nuestro trabajo, que no es otro simplemente que intentar conseguir para nuestros clientes las mejores ofertas hipotecarias posibles para su financiación, ¿vale? Desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, la inversión en vivienda habitual se convierte en el principal producto de ahorros de más del 90% de los españoles. Por tanto, estamos hablando de una operación, la financiación hipotecaria, que va a determinar nuestro presente y futuro tanto a corto, medio y largo plazo, ¿no? Creo que es muy importante, al igual que contratamos otros servicios en otros ámbitos, también contar con profesionales experimentados que le puedan ayudar a seleccionar y aconsejar, y esto es muy importante, les decimos a aconsejar, nunca decidimos por ustedes, cuál es la mejor operación posible, siempre también desde el lado de la realidad, desde lo que es posible. Muchas veces, y podemos avanzar en este aspecto, los deseos que ustedes tienen no son muchas veces compatibles con lo que realmente podemos conseguir, ¿no? Ni nosotros ni ustedes, ¿no? Por lo cual es muy importante que entiendan que desde HIPO lo que van a tener es un aliado, alguien que va a intentar sacar el mejor producto financiero para ustedes, pero que no somos quienes concedemos una hipoteca, somos quienes intentamos negociar la mejor hipoteca posible, ¿vale? Por tanto, somos un intermediador de crédito, como decimos. A día de hoy, en lo que va de año, vamos a recibir aproximadamente unas 9.000 peticiones de información hipotecaria, es decir, 9.000 personas que se han acercado a HIPO para pedir información sobre cómo poder sacar financiación para su primera vivienda, segunda vivienda, vivienda de inversión, lo cual para nosotros es un tremendo orgullo y una tremenda responsabilidad. Y como seguramente podréis imaginar, de esas 9.000 peticiones, hay 9.000 casuísticas distintas, ¿vale? Por tanto, a pesar de que el título del seminario que hoy vamos a decir es ¿Hipoteca 100 es posible? Hay una respuesta clara, ¿vale? La respuesta a si una hipoteca 100% es posible, y ahora ahondaremos en este tema, es sí. Pero no existe un criterio objetivo para dar una hipoteca al 100% en los mismos casos. Es decir, dos personas con los mismos rendimientos económicos, con el mismo grado de endeudamiento, con la misma cantidad de financiación a pedir, puede ser que a uno se la den y a otro no. Porque como luego veremos, hay una serie de elementos exógenos a la financiación que no controlamos y que es fundamentalmente la predisponibilidad de la entidad financiera a quereros y a querernos a todos como clientes suyos, ¿vale? Es por tanto muy importante saber cómo plantear esta operación, cómo plantearla bien, porque una vez que se plantea, si se plantea mal una operación, sí que os podemos decir que no vais a tener una segunda oportunidad en una entidad financiera para plantearla como queréis. Por eso es muy importante la figura de un broker hipotecario, de un asesor hipotecario que le ayude o que os ayude a sacar la financiación que necesitáis, ¿vale? Como veréis, estos son los 5 puntos que vamos a tratar en el seminario de hoy. Desde qué son las hipotecas al 100% y qué tipos de hipoteca hay, cómo se pueden conseguir, qué bancos conceden hipotecas al 100%, algún banco ofrece hipotecas al 100% más gastos y por último, cómo podemos ayudarte, podríamos poner un sexto punto que sería dudas y preguntas, pero que aquí os animo a que a lo largo del webinario pues podáis plantearnos cualquier tipo de duda o pregunta que os vaya surgiendo en tiempo real, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué son las hipotecas al 100%? ¿Vale? Las hipotecas al 100%, como bien veis aquí en esta presentación, son aquellas en las que la entidad te concede el 100% del valor de compraventa o tasación del inmueble. Esto significa
que el importe del préstamo hipotecario cubrirá por completo el precio de la vivienda. Vamos a ver. Lo primero que tenéis que saber es que la ley de crédito hipotecario es muy clara en este aspecto y dice claramente y recomienda claramente que las entidades financieras lo que tienen que dar es el 80% del valor de compraventa o de tasación de la vivienda, el menor de los dos. Hagamos un ejemplo. Si yo me voy a comprar una casa que tiene un valor de compraventa de 200.000 euros y la casa está tasada en 240.000 euros, lo que el banco en condiciones habituales me va a conceder es el 80% del menor de los dos precios. En este caso sería el 80% de 200.000 euros, que serían 160.000 euros. ¿Vale? Bien, esto es la recomendación, no es una ley, no es una norma expresa, es un código de buenas prácticas bancarias que el Banco de España recomienda a todas las entidades financieras a raíz fundamentalmente de toda la crisis inmobiliaria que se dio en el año 2008, en el que las entidades financieras concedieron préstamos muy por encima del valor de mercado de los colaterales, es decir, de las viviendas que hipotecaban, y eso generó un problema de liquidez, o más bien de iliquidez de las entidades financieras, que nos llevó, en el caso español, a donde todos sabemos, desde el punto de vista de destrucción del empleo, de ralentización del consumo, o, por ejemplo, desde el punto de vista del inmenso parque de viviendas que se quedó sin dueño o sin propietario, directamente porque no se podían pagar, ¿no? Y eso llevó, entre otras cosas, a la creación de muchos fondos de inversión, de capital privado, y a la creación que todos conocéis de Sareb, o del llamado Banco Malo, que nada más que es un contenedor donde todos los bancos han depositado viviendas que no podían seguir manteniendo en su balance por problemas de liquidez y que se las ha quedado el Estado con el objetivo de venderlas, ¿vale? Por así decirlo, el Banco Malo es un banco que hemos pagado todos para quedarnos con los excesos que tanto las entidades financieras como nosotros cometimos durante esa dorada década que puede ir desde el año 1998 hasta el año 2008, donde el precio de la vivienda se multiplicó prácticamente por 10 veces, incluso en algunos casos por 30 veces, ¿no? Y las entidades financieras, también motivadas, aunque esto podemos hablar más adelante, es un tema de conversación más largo, pero también motivada por la creación del euro y el aumento de liquidez brutal y el aumento de la renta per cápita que se dio por la adopción del euro. Bueno, pues las entidades financieras tuvieron una barra de liquidez prácticamente ilimitada que se ocuparon de sacar al mercado, ¿no? Eso provocó, como hemos dicho, la famosa crisis financiera de 2008 o crisis inmobiliaria, son cosas distintas. Y evidentemente la ley de crédito hipotecario intenta, con un código de buenas prácticas bancarias, animar a los bancos a que esto no se haga, ¿vale? Y los bancos, como condición normal, 80% de valor de tasación o valor de compraventa, el menor de los dos, ¿de acuerdo? Pero, al final, estamos hablando de un mercado que sigue diseminado de muchas entidades financieras en España. Todavía no nos hemos ajustado todo lo necesario. Seguramente el panorama de entidades financieras en España dentro de los próximos 10 años será menor, habrá menos entidades financieras. Y las entidades financieras que hay ahora tienen sus propios intereses comerciales, y hay momentos en los que su ventana su ventana de negocio está más orientada a hipotecas, y hay momentos en los que su ventana de negocio está menos orientada a hipotecas. Es decir, hay momentos en los que a una entidad financiera le interesa dar hipotecas y, por tanto, pueden ser más laxos con su política de riesgos, y hay momentos en los que no le interesa o no es su principal core business, y, por tanto, se basan única y exclusivamente en los requisitos que anteriormente os hemos dicho. Por tanto, es muy importante saber en qué momento comercial está en cada entidad financiera para saber a quién podemos ir, ¿no? Está claro que hay operaciones que no merecen la pena presentarlas a determinadas entidades porque su política de riesgos en ese momento no va por ahí, ni su política comercial tampoco, ¿no? Y esto, evidentemente, la mayor parte de vosotros no lo vais a poder conocer porque, lógicamente, bueno, pues no es vuestro trabajo, ¿no? Sí que es nuestro trabajo estar constantemente teniendo clara cuál es la política de riesgos de las entidades financieras, cuál es su política de producto,
y sobre todo saber cuáles son las excepciones que pueden plantear en determinado momento para conseguir este tipo de hipotecas. Este tipo de hipotecas que no se da a todo el mundo y en todos los casos. Insisto en lo que he dicho anteriormente, no hay un criterio objetivo como si esto fuese un ordenador, que en las mismas circunstancias y los mismos casos de una hipoteca 100% a todo el mundo. Es decir, vuelvo a decir lo mismo y no me voy a cansar de repetir esto hoy. Mismo caso, mismas circunstancias, puede haber una distinta resolución. Por eso es muy importante, vuelvo a decir lo mismo, saber plantear la operación, ¿vale? Saber plantear la operación es muy importante. Y para saber plantear una operación hipotecaria, y más de este tipo, es decir, una hipoteca que vaya al 100%, lo primero es un concepto muy importante que en HIPO pedimos mucho y que en muchas ocasiones conseguimos y que en otras no. Y se llama transparencia. Es decir, es muy importante presentarle al banco la operación con nuestras características tal y como son, no ocultar cosas. Al final la entidad financiera se va a enterar. Existen multitud de medios por los cuales una entidad financiera puede averiguar nuestra solvencia patrimonial, desde el IRPF, lógicamente, movimientos de cuenta bancaria, la CIRBE, es decir, la solicitud de riesgos a la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Y al final estamos hablando de que el negocio de prestar dinero, y esto es prestar dinero para comprar una vivienda, es un negocio que se basa en una serie de criterios objetivos, que ya hablamos en el seminario pasado, pero que volveremos a repetir hoy, y también en otro criterio que es más subjetivo. Porque detrás de la concesión de una hipoteca, siempre digo lo mismo y siempre se lo digo a mis clientes, hay seres humanos. Ese criterio subjetivo es la confianza. Y en el momento en el que se quiebra la confianza en una entidad financiera es imposible sacar la operación. Por tanto, es muy importante ser transparentes y presentar bien la operación y de una vez, con toda la información que necesitamos. Y sobre todo, no ahorrarnos en detalles. El banco quiere conocer a quién le está prestando el dinero y por quién va a correr un riesgo mayor. Simplemente os hago un ejemplo, os pongo un ejemplo para que entendáis qué supone para una entidad financiera dar una hipoteca. Con este mismo ejemplo que os hemos dicho anteriormente, un banco que concede a un cliente una hipoteca de 200.000 euros debe de provisionar en el Banco de España el doble de la cantidad que ha prestado. Es decir, cuando yo presto 200.000 euros como banco a un cliente mío, tengo que provisionar en el Banco de España colaterales por valor de 400.000 euros. Si esa hipoteca de 200.000 euros queda en impago, es decir, entra en mora, esos 400.000 euros salen directamente del balance del banco y se contabilizan como pérdidas. Imaginémonos esto multiplicado por 1.000 veces, por 100.000 veces, el agujero que supone para una entidad financiera y lo tremendamente importante que es para una entidad financiera determinar con quién puede correr según qué riesgos. ¿De acuerdo? Bien. Estas son las acciones que tenemos, aunque ahora vamos a analizarlas uno por uno. La primera ya lo hemos dicho, negociar a través de un broker hipotecario. Lógicamente, es decir, creerme cuando os digo que en muy pocas ocasiones vosotros vais a poder conseguir mejores condiciones que las que consiga un profesional. No digo HIPO, digo cualquier profesional que realmente se precie de serlo. ¿Por qué HIPO en este caso? Bueno, pues porque HIPO presenta más de, como digo, más de 2.000 operaciones al año a las entidades financieras, porque el ratio de mora de los clientes de HIPO es prácticamente inexistente, es decir, porque los bancos se fían de nosotros, porque saben que las operaciones que presentamos son de clientes solventes. ¿Por qué? Porque HIPO tiene su propio sistema artificial, su propio sistema creado, que es nuestra gran joya de la corona, que hace un pre-scoring de vuestra situación financiera y nos permite determinar si esa operación tiene sentido o no. Y nos equivocamos muy poco, ¿vale? Esa es la primera opción y yo os recomendaría, de verdad, insisto, vamos a un dentista, vamos a un médico, vamos a un peluquero, vamos a un restaurante, contratamos los servicios que necesitamos cada día. No creo que haya más importante en la vida financiera de cualquiera de nosotros que conseguir una muy buena hipoteca
en todos sus términos, que no solamente son la financiación, de la que nos ocupamos hoy, ni el precio, de la que nos ocuparemos más adelante, sino que hay otra serie de conceptos que ya sabéis, de los que os hemos hablado anteriormente, como es el concepto de amortización, el concepto de responsabilidad hipotecaria, el concepto de eh, productos, eh, asociados a la operación. Es una operación tremendamente importante como para eh, tratarla con ligereza, ¿no? Bien, clave fundamental para conseguir una hipoteca 100%, tener un buen perfil financiero. ¿Qué es un buen perfil financiero? Bueno, no hay un criterio único para conseguir o para saber lo que es un buen perfil financiero, pero fundamentalmente un buen perfil financiero puede ser distinto para BBVA que para Santander, que para EvoBanco o para BNP. Cada uno tiene su propio criterio. Pero hay una serie de variables lógicas sin las cuales ningún banco va ni siquiera a plantearse la operación. El primero, la morosidad. Es decir, cualquiera de nosotros que vaya a pedir una hipoteca al 100% y en algún momento tenga algún tipo de préstamo impagado. No estamos hablando de préstamos al consumo. Los préstamos al consumo estamos hablando de préstamos de cuotas o con capitales vivos inferiores a 3.000 euros. Los bancos tampoco lo tienen muy en cuenta, pero aquellas personas que hayan entrado en morosidad, tanto a nivel particular como autónomos o a nivel empresarial, tienen prácticamente imposible, o diría yo, imposible al 100%, salvo con la ayuda de un aval, como luego veremos, poder conseguir una hipoteca al 100%. No es posible. En segundo lugar, es tener unos buenos rendimientos del trabajo. Buenos rendimientos del trabajo, estamos hablando a perfiles que sus rendimientos del trabajo en relación a la capacidad de endeudamiento que adquirirían si comprasen esta vivienda es inferior a un 35% de endeudamiento. Es decir, que si yo voy a tener 350 euros de gasto en una hipoteca, como mínimo, tengo que tener una capacidad de ahorro disponible de 1.000 euros. Esto es muy importante, esa solvencia. En tercer lugar, capacidad de ahorro. Demostrarle al banco que nosotros queremos la hipoteca al 100% solamente por una situación. No porque no tengamos el dinero, eso no se lo tenemos que decir a la entidad financiera, que no lo tenemos, ellos tienen que averiguarlo si lo tienen que averiguar, sino fundamentalmente porque lo que queremos es utilizar el apalancamiento para comprar sin utilizar nuestros fondos propios. Por lo tanto, tenemos que demostrarle al banco que tenemos ahorros, ¿vale? Bien, cuando tenemos un perfil que no tiene morosidad, un perfil con unos rendimientos del trabajo aceptables, incluso por encima de la media, y demostramos que tenemos capacidad de ahorro, no solamente en el ahorro en cuenta o la capacidad que tengamos en liquidez en nuestras cuentas bancarias, sino también porque a nuestro histórico podemos demostrar que tenemos planes de pensiones, hemos contratado productos de ahorro, tenemos acciones en bolsa, tenemos más viviendas que hemos comprado en su momento y que no hemos dejado de pagar y que las tenemos libre de carga. Es decir, demostramos una trayectoria financiera adecuada. Entonces el banco puede sentarse a ver la operación. No todos los bancos, sino aquellos bancos que en este momento estén con esa predisposición, ¿vale? En tercer lugar está la posibilidad para sacar una hipoteca a 100% de utilizar un doble colateral, es decir, una doble garantía. Utilizar como aval una vivienda o utilizar un aval personal. Es lo mismo, ¿vale? Porque siempre le digo a mis clientes, un deudor hipotecario responde con sus bienes presentes y futuros. Hay muchos clientes que me dicen, bueno, Juan Pedro, yo no estoy respondiendo con la casa. No, tú eres avalista de una operación. Si el deudor hipotecario no responde, van contra tus bienes presentes y futuros. Hayas puesto tu casa o no lo hayas puesto. ¿De acuerdo? Bien, cuando ponemos una doble garantía en la operación, sobre todo si la casa evidentemente no tiene una carga en ella, es decir, no está hipotecada o no tiene ningún tipo de carga jurídica, ¿vale? Que se me puede poner, pues por ejemplo, derechos hereditarios sobre ella, fundamentalmente, ¿vale?
es muy posible que determinadas entidades financieras sí nos den el 100%, incluso el 100% más gastos. Pero para esto es muy importante un concepto del que ya hablamos en el seminario pasado, y es el concepto de loan to value. Loan to value es el porcentaje de financiación que voy a pedir sobre el valor total de la casa, ¿vale? Cuando nosotros queremos dar una garantía, lo que le estamos diciendo al banco es, te voy a dar más de lo que tú me das, ¿vale? Es decir, te voy a dar mucha más seguridad. Si nosotros nos compramos una casa de 200.000 euros, ya tenemos como garantía esos 200.000 euros y ponemos además otra casa que tiene una valoración, una tasación, para eso luego hablaremos también de las tasaciones, una tasación en otros 200.000 euros, para un préstamo de 200.000 nosotros estamos dando una garantía de 400.000. Eso da más seguridad a la entidad financiera. Por tanto, no basta solamente con prestar una buena garantía, sino que esa garantía tenga un loan to value adecuado para que el banco se avenga a plantearse dar una hipoteca al 100%. Y ojo, no estamos hablando solamente de activos financieros, perdón, de activos inmobiliarios, también podemos hablar de activos financieros, como luego veremos, acciones, ahorros, pignoración de capital. Hay muchas opciones para intentar negociar, porque insisto lo que digo, cada hipoteca es un mundo, no hay dos hipotecas iguales. Es importante convencer al banco de que las garantías que ofrecemos son lo suficientemente solventes para plantearse esto. Y luego tenemos la última opción de la posibilidad de ser 100%. Aquí en la parte de tener un buen perfil financiero, lógicamente se me olvidaba decir que todos aquellos que sois funcionarios del Estado, y cuando me refiero a funcionario del Estado o funcionario de una comunidad autónoma, me refiero a aquellos que han sacado su plaza mediante un acta de nombramiento. No me valen los funcionarios, no nos valen, o no les valen en este momento las entidades financieras los funcionarios interinos o aquellos que tienen un puesto que no viene de un acta de nombramiento como tal. Los funcionarios sí tienen la posibilidad de llegar al 100%, ¿vale? En algunas entidades financieras, ¿vale? Esos sí que pueden llegar al 100%, incluso al 100% más gastos determinados tipos de funcionarios, porque las entidades consideran que un funcionario del Estado, al tener su puesto de trabajo prácticamente garantizado, pues tienen una garantía muy suficiente de pago, ¿vale? La última opción, comprar pisos de un banco, ¿vale? Lo que os he dicho, el banco malo, Sareb. Nosotros tenemos un servicio en IPO que se está encargando de buscarnos a nuestros clientes viviendas en función de su perfil de inversor, es decir, viviendas que cumplan los requisitos que ellos quieren, tanto como la vivienda en sí, como desde el lado de la rentabilidad, y estamos negociando con los bancos, comprar esos inmuebles con nuestro cliente, lógicamente, los compra nuestro cliente, y ahí en esos casos nos pueden llegar a dar el 100% más gastos. ¿Por qué? Porque Sareb, el banco malo, está como loco por desprenderse de estos inmuebles. Tiene un plazo de vencimiento en el cual tiene que quitarse esos inmuebles porque si no van a cargarse directamente al balance del Estado, es decir, a más deuda, ya de por sí. Recordad que España tiene una deuda del 140% del PIB, y por tanto tienen la orden expresa de eliminarlos, de quitárselos del balance cuanto antes. Y esto es una gran oportunidad que nos permite poder negociar a la baja con los bancos que tienen estos inmuebles y además poder sacar unas condiciones de financiación muy ventajosas. Bien, no sé si hasta aquí tenéis algún tipo de duda o pregunta. Jaime nos pregunta, nos dice que tiene ciertos problemas para tener un seguro de vida. ¿Eso sería un problema a la hora de conseguir una buena hipoteca? ¿Puede subir mucho el tanto por ciento? ¿A qué se refiere, Jaime? Me gustaría, Claudia, Cris, si pudiese ver las preguntas yo también. ¿Las puedo ver, chicas? ¿Hay algún problema? ¿Las puedo ver? Sí, creo que en la parte derecha podrías verlo. Pero si no te las leemos, no pasa Si me la nada. puedes leer mejor, sí, gracias. Para entender bien la pregunta de Jaime. Sí, se refiere a, literalmente dice que tiene ciertos problemas para tener un seguro de vida y si eso sería un problema a la hora de conseguir una buena hipoteca. Si puede subir mucho el tanto por ciento de... Entiendo que Jaime dice que si tiene problemas, hay dos maneras de entender si tiene problemas para el seguro de vida, o bien que él no quiere contratar un seguro de vida,
como producto asociado a una hipoteca porque considera que puede ser un producto gravoso para él, o luego está la opción de que, esperemos que no, por algún problema de salud que pueda tener Jaime, no le puedan dar un seguro de vida. ¿Vale? Vamos a tratar la primera, ¿vale? Porque la segunda también la podemos tratar ahora y os cuento. Con respecto al seguro de vida, con respecto al seguro de vida, el seguro de vida es un buen producto. Es un buen producto financiero. Y es un buen producto que cubre la seguridad de nuestra familia. Pero es un producto muy caro con un banco. La diferencia, y esto os lo puedo enseñar y me anotaré enseñároslo, entre la tarificación de un seguro de vida normal sobre una prima, por ejemplo, vuelvo a poner la misma, de 200.000 euros, tarificada en una aseguradora, la que queráis poner, Mapfre, MetLife, AXA, Caser, etc., etc., y un seguro de vida tarificado en un banco, estamos hablando de una diferencia superior al 100%. Y además estamos hablando de que este tipo de seguros tienen una prima periódica que a medida que vamos cumpliendo años, y por desgracia para nosotros, a medida que nos vamos cumpliendo años, somos más viejos y tenemos más achaque, la prima nos va subiendo. Y hay determinados momentos, a partir de los 50 años fundamentalmente, o ya a partir de los 45 años se empieza a notar decisivamente que la prima es muy grande y que aumenta la TAE de manera muy, muy grande. Hay que entender a las entidades financieras con el actual panorama de tipos de interés que nos espera, que tenemos y que nos espera para los próximos 10 años como mínimo. No tienen un margen muy grande para sacar rentabilidad a una operación hipotecaria. Es más, nosotros tenemos bancos que hay hipotecas que no las firman a partir de un importe inferior a 70.000 euros porque no les es rentable a 30 años. Fijaos cómo están los tipos de interés, que no les es rentable a 30 años por los gastos que de inicio conllevan y que os he explicado anteriormente. Esta provisión de fondos unido a los gastos administrativos que tiene que llevar un banco. Por tanto, ¿hay algún problema? Yo, Jaime, te diría que no. No hay un problema. Simplemente lo que hay que hacer es negociar con el banco y decirle, mira, tenemos dos opciones, yo quiero este tipo hipotecario y no quiero el seguro de vida, pero te ofrezco esto. Es decir, seducir al banco como clientes. Y seguro, Jaime, que tienes la posibilidad de seducir al banco como clientes con muchos elementos que hay en tu vida diaria que al banco le interesan. ¿Vale? Por tanto, la respuesta es no, no debería de ser ningún problema. Y muchas veces, incluso yo recomiendo a mis clientes que no contraten el seguro de vida, incluso a costa de que nos suban un poquito el tipo de interés nominal. ¿Vale? Por tanto, no hay ningún problema. Y en cuanto a la segunda opción, no hay ningún problema tampoco. Es decir, si por una imposibilidad física, porque bueno, pues por una enfermedad congénita o bueno, yo por ejemplo tengo hipercolesterolemia, es decir, a mí las primas del seguro de vida son mucho más altas. No nos aseguran, ¿vale? El banco no tiene ningún problema porque frente al seguro de vida también hay otro seguro que se llama seguro de protección de pagos, ¿vale? Con el cual nosotros podemos garantizar el pago de la hipoteca y no tiene nada que ver con la vida, ¿vale? No sé si Jaime queda respondido a esta pregunta, pero el resumen es que no, Jaime, no se necesita. Es verdad que en una hipoteca 100%, nosotros estamos pidiendo al banco un esfuerzo, ¿vale? Le estamos pidiendo que nos dé más de lo que queremos. Y el banco nos va a pedir un esfuerzo a nosotros. Porque esto es una negociación. Una entidad financiera, a diferencia de lo que muchos de nosotros creemos, no tiene la obligación de darnos una hipoteca. Es una entidad privada a la que le pedimos dinero y a la que ellos decidirán si se lo dan, si nos lo dan o no. Y si nos lo dan con unas condiciones que si las queremos bien y si no también. ¿Vale? Por tanto, si le decimos al banco que haga un esfuerzo, nosotros también tenemos que hacerlo. Y es muy importante que entendamos esto. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más, Claudia? Sí, una persona también nos pregunta que si ya tenemos un seguro de vida, ¿cómo puede mejorar las condiciones? Mejorar las condiciones de un seguro de vida. No, mejorar las condiciones de la hipoteca si ya se cuenta con un seguro de vida. ¿Cómo puede ayudar a una hipotecación? Lo mismo y si que puede he dicho ayudar. lo he dicho anteriormente, que una hipoteca es un producto financiero
que nos permite vincularnos con una entidad financiera. La entidad financiera tiene que valorarnos como clientes. Por tanto, si yo soy un buen cliente, tengo la posibilidad de negociar con mi entidad financiera mejores condiciones. Pero son casos por casos. Es decir, poniéndoos un ejemplo, Pau Gasol seguro que podrá renegociar las condiciones hipotecarias cada año con su entidad financiera, porque a la entidad financiera en la que esté Pau Gasol, que la desconozco, y desconozco si Pau Gasol tiene hipoteca, pero en el caso de que la tuviese, le interesaría mantener a Pau Gasol como cliente. Lo que nosotros tenemos que lograr, y esa es la labor de un broker hipotecario, tenemos que lograr que para el banco entienda que vosotros sois un buen cliente. Si nosotros no logramos, o vosotros o nosotros no logramos decirle claramente al banco que somos un perfil solvente, el banco no va a hacer nada. Por tanto, la respuesta es sí, se puede mejorar, pero hay que demostrarle al banco, hay que montar una operación, hay que convencer al banco de que somos un buen cliente a corto, medio y largo plazo. Perfecto, Juanpe, yo creo que ha quedado muy claro. Nos pregunta también Jesús que en el caso de querer una hipoteca para mejorar una que ya tiene, ¿cuál sería el 100%? Bueno, vamos a ver, si Jesús lo que quiere es mejorar su condición hipotecaria, lo que tendría que hacer es una subrogación. Por tanto, el 100% de la capital que lo concederían, podría hacer una subrogación hipotecaria, es decir, cambiarse del banco directamente o cancelar la hipoteca que tiene y contratar otra. Si lo hace por subrogación, la subrogación únicamente es del capital vivo que tiene. Si lo hace por cancelación, el banco le puede dar, también podría ser mediante subrogación, le puede ampliar también la hipoteca, pero para darle más cantidad dependerá del valor de mercado que tenga la casa y del valor de tasación que tenga el inmueble. Por tanto, vamos a suponer que yo me he comprado una casa por 300.000 y me queda un capital vivo de 100.000 y tengo unas condiciones malas. Evidentemente, si yo me subrogo, mañana estoy en Santander y me voy al BBVA, es probable que si esa casa tiene un valor de 300.000 euros, yo pueda pedir una subrogación, una cancelación más ampliación y pedir más capital. Y el capital que me concederán serán como máximo hasta el 80% del valor de compraventa o del valor de tasación de la vivienda. Perfecto. También Nuria nos hace dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa si el banco le da el 100%, pero lo tasan en el precio de compra? Y la segunda tiene que ver con nuestros servicios y es si hacemos alguna gestión con la tasación para asegurarme el 100%. Bueno, la primera, si el 100% de tasación coincide con el 100% de compra, perfecto. No veo el problema, no veo el problema en ese aspecto. Lo realmente malo sería que el valor de tasación fuese inferior al valor de compra, eso sería difícil, ¿vale? Lo que seguramente me dice Nuria es si nos conviene tener un valor de tasación por encima del valor de compra para sacar una hipoteca del 100%. Y la respuesta es sí, claro que lo necesitamos. Necesitamos un valor de tasación por encima del valor de compra-venta para poder decirle al banco que realmente lo que estamos pidiendo es menos del valor real de la casa, ¿no? Eso es muy importante. En cuanto a la segunda pregunta que me dice Nuria, esto lo quiero dejar muy claro. Esto ya no es el año 2000. Aquí ya no existen acuerdos bajo cuerda de las entidades financieras con las sociedades de tasación para pedir que me tasen una vivienda en un precio determinado. Esto es ilegal y supondría evidentemente una infracción administrativa por parte de IPO y también evidentemente una infracción administrativa por parte de la tasadora y un problema para la entidad financiera. Esto ya no se hace y al menos nosotros no lo hacemos. Otra cosa es que nosotros tenemos 7 tasadoras con las que estamos trabajando, las principales tasadoras de España. Estamos hablando de que estamos tasando con Instituto de Valoraciones, con TINSA, con Tecnitasa, con Global Tasaciones, con ATValor y con Alia. Las principales tasadoras de España, y evidentemente hay diferencias de tasación entre todas. Todas tienen sus propios técnicos y todas tienen sus modos de valoración. La ley hipotecaria exige 3 modos de valoración como mínimo a la hora de hacer un informe de tasación: el método de comparación, método de valoración, en fin. Evidentemente nosotros
tenemos nuestro propio sistema que nos dice cuál es la tasadora que mejor está tasando en cada zona, porque nuestro sistema aprende de las operaciones que hacemos. Por tanto, nuestro equipo elige cuál es la tasadora que mejor tasa para esa operación. Pero no influimos con ninguna tasadora en ningún precio, ni queremos ni debemos. Eso sí, no es lo mismo tasar con TINSA en Canarias que tasar con Instituto de Valoraciones. No es lo mismo. El precio del metro cuadrado no es el mismo y por tanto te interesa tener una mejor tasación. No tanto con el precio, porque en el precio sí estamos 50 euros arriba, 50 euros abajo, 100 euros arriba, 100 euros abajo, que al final estamos hablando de una operación de una media, la hipoteca media en España es de 150.000 euros. Como comprenderéis, una operación, ya que nos metemos en una operación de este tipo, gastarnos 100 euros más arriba, 100 euros más abajo en una operación que puede significar esa tasación, un pago de intereses de 30 o 40.000 euros más en 30 años, pues nos debería de dar igual, ¿no? Sí que es importante saber quién está tasando mejor en cada zona y sí que tenemos detectado quién tasa mejor en cada zona en cada momento, ¿vale? Pero nosotros no influimos en tasaciones porque está prohibido. ¿Más? Muy bien. Nos pregunta Manuel si interesa a tipo fijo o qué tipos competitivos hay ahora según está el mercado. Vale, vamos a terminar, seguimos y ahora si queréis hablamos de esto, ¿vale? En cuanto a las hipotecas 100%, Manuel, ahora te contesto, lo anoto, ¿vale? Para ver tipos. Quería explicaros las más importantes, ¿vale? Aquí hay un error mío a la hora de hacer la presentación, porque dicen bancos que concedemos hipotecas al 100%. Aquí estamos hablando de Evo, Cucha, Santander, BVA. Yo os podría decir con total seguridad que Evo Banco no concede una hipoteca al 100%. Esto os lo puedo asegurar, ¿vale? En el caso de Cuchabank, Santander y BVA, la respuesta es sí. Evo Banco sí concede hipotecas al 100%, siempre que seamos funcionarios del estado de carrera, es decir, con un acta de nombramiento. En los demás casos, no, ¿vale? Pero sí que es cierto que las otras entidades, en función de estos perfiles que he dicho anteriormente, buen perfil financiero, pedir hipoteca con aval o doble garantía, comprar pisos de bancos, negociar a través de un broker, pueden plantearse la posibilidad de dar una hipoteca 100%. En el caso de Evo, sí que es verdad que está haciendo una gran campaña en el caso de la hipoteca inteligente joven, ¿vale? Es una hipoteca de Evo que tiene un tipo de interés nominal del 1,29% a un plazo de 25 años y en este caso nos pueden llegar a dar hasta el 95% de valor de compraventa, ¿vale? Estamos hablando de gente a partir con un... que tiene que tener una edad inferior a 35 años, ¿vale? Que es lo que a ojos de Evo Banco se considera gente joven, ¿vale? En el caso de Cuchabank, se está llegando a conceder en determinados casos, tanto a fijo como variable, a unos tipos a un plazo de 30 o 25 años, la llamada hipoteca variable, a un tipo de Euribor más 0,89, o a un tipo fijo de 1,35, pero nos concederían el 100% siempre que tuviésemos una muy buena garantía. Garantía libre de cargas, ¿vale? Entonces, Cuchabank podría, en algunos casos, plantearnos esa operación, ¿vale? Banco Santander. Banco Santander nos está dando hipotecas para funcionarios 100% más gastos, hipotecas autopromoción que financian el proyecto, el terreno y la promoción 100%, y hipoteca joven, ¿vale? Santander también ha sacado una hipoteca muy buena, que es la hipoteca joven, tanto en fijo como en variable. La hipoteca variable de Santander es Euribor más 1,29 a 30 años. Nos dan hasta el 100%, incluso en algunos casos, como mínimo nos dan hasta el 95%. Sí que es cierto que la hipoteca joven del Santander, para que nos den estos importes, requiere aval del principal. Aval con doble garantía o aval personal, ¿vale? Y nos estarían dando Euribor más 1,29 en el variable, un poco caro desde mi punto de vista, o un tipo fijo del 1,40 que con vinculación se podría bajar más, ¿vale? Y nos podrían llegar a dar el 100% en estos casos. Jóvenes, doble garantía, en algunos casos garantía suficiente y funcionarios del Estado, ¿vale?
Estamos hablando de que estas hipotecas jóvenes, por las cuales evidentemente es el nicho que está buscando ahora mismo la mayoría de los bancos, pues Evo está ganando al mercado porque se convierte en la segunda hipoteca más barata para jóvenes en este momento, con un tipo de 1,29, ¿vale? Y BBVA y Santander, bueno, pues están alzadas con el 1,40, ¿vale? Tenemos también en BBVA que nos dan hasta el 95%, en algunos casos el 100%, la hipoteca inteligente joven, 1,29, 30 años, con 2 productos vinculados, ¿vale? Insisto que todo esto lo podemos ir negociando en función de cómo presentemos la operación. Y luego tenemos la hipoteca inteligente variable joven, muy buena operación, a mí me gusta mucho esta hipoteca que nosotros negociamos con BBVA, que es Euribor más 0,68 y sobre todo una cosa muy importante que también nos piden mucho los clientes y que hay muy pocas entidades en España que lo estén dando, y es que estamos a un plazo máximo de 40 años, ¿vale? En hipotecas de jóvenes menores de 35 años, ¿vale? Hablar también en cuanto a estos 4 bancos de que Santander, que se está intentando comer el mercado, porque ahora su política comercial es la de conceder hipotecas, está haciendo una prueba comercial, una prueba piloto que ha iniciado con 1.000 clientes, en el que va a intentar dar el 100% basándose fundamentalmente en el valor de tasación, ¿vale? Con lo cual podría estar llegándonos a dar el 100%, pero aún así, como digo, estamos en prueba piloto. Estos son los 4 bancos que desde mi punto de vista a día de hoy pueden darnos, junto con otras 2 entidades financieras de las que hablaré ahora y que son con las que más planteamos operaciones, en función de qué zona, que son Global Caja y UCI, ¿vale? Las 6 entidades financieras que desde nuestro punto de vista pueden llegar a dar el 100%. Las 2 preguntas que tenemos aquí. ¿Algún banco ofrece hipotecas al 100% más gastos? Solo una, que es Unión de Créditos Hipotecarios, UCI, con la que Hipo trabaja y trabaja muy bien y somos un partner de mucha confianza de ellos. Y solo las da si presentamos aval o doble garantía. La única entidad de España. Ninguna más. Seguramente leáis en foros de internet que Piban, que no. Solamente esta entidad da 100% más gastos con aval. Sí que es cierto lo que os he dicho anteriormente, que hay una contrapartida y es que el precio es alto. Por eso hay que distinguir muy bien cuando vamos al 100% para qué queremos ir al 100%, si es por necesidad o es por obligación. Si es por obligación, lo entiendo y vamos a luchar a muerte para conseguir las condiciones, pero si es por necesidad, muchas veces merece la pena bajar un 5 o un 10% el importe para conseguir un ahorro en intereses de más de 40 o de 50.000 euros en el año. Nos ha pasado con algunos clientes que les hemos sacado operaciones realmente fantásticas, operaciones con unos tipos fijos a 30 años del 1,05, de 0,90, incluso de 0,64, donde les hemos dado el 95-97% de valor de financiación y el cliente no las ha querido porque quería 10.000 o 3.000 o 6.000 euros más. Y es un error. Es un error financiero, no es un error de concepto, es un error financiero, porque simplemente esa subida de tipo de interés que te dan por darte el 100%, en el caso de que te lo den, lo vas a pagar casi 10 veces a 30 años. Por tanto, tenéis que distinguir muy bien lo que necesitéis y para qué, ¿vale? Muy importante. ¿Algún banco ofrece hipotecas al 100% de financiación sin aval? Estos bancos que te he dicho te lo pueden dar 100% de financiación sin aval, solamente si eres funcionario o tienes un perfil financiero muy bueno, con una renta per cápita que para ellos se considera en premium y es por encima de 3.500 euros de ingresos del trabajo mensuales, ¿vale? En ese caso se puede. Y sobre todo, solamente que con esos rendimientos del trabajo vengan combinado con un endeudamiento inferior al 35% y que el valor de tasación de la casa realmente sea alto. Bien. Respondiendo a la pregunta de Jaime, ¿qué es mejor? ¿Hipotecas a tipo fijo o hipotecas a tipo variable? Es una decisión muy personal, Jaime, y depende de, como siempre digo, esto lo dije en el anterior seminario, de cómo conceptualices tu producto financiero. Nosotros consideramos que los tipos de interés en Europa es bastante probable que estén por debajo del 3% durante mucho tiempo. No creemos que vaya a haber una japonización de la economía, es decir, una época de tipos de intereses negativos constantemente, es decir, de un Euribor en menos 0,40, menos 0,50 como está en este momento. Estaremos hablando de que nosotros creemos que para los próximos 10 años el tipo de interés en Europa nunca va a estar por encima del 2,5%.
Por tanto, sí que creemos que como producto financiero, una hipoteca variable para un perfil desahogado, con una capacidad de ahorro buena, con muy poca capacidad de endeudamiento, yo creo que se ahorra intereses, ¿vale? El coste de oportunidad es muy bueno en este momento. Para un perfil con menos capacidad de ahorro, con una capacidad de endeudamiento más reducida, con una situación laboral o personal más comprometida, yo creo que estamos ante una oportunidad única de asegurarnos nuestro endeudamiento para los próximos 30 años por debajo de la inflación. Para nosotros, para IPO, la inflación es que los costes de la vida estén por debajo del 3,5% al año. Asegurarnos un tipo de interés a 30 años del 1% me parece una pasada, sinceramente, y de las pocas veces en los próximos 50 años que lo vamos a ver. Por tanto, es una decisión muy personal. Si lo valoramos como un coste de oportunidad y tenemos la posibilidad de hipoteca a tipo variable, si lo valoramos como seguridad, desde luego, hipoteca a tipo fijo. Tenemos de todo y nuestros clientes nos piden de todo. Bien, se me ha olvidado una entidad financiera que lo está haciendo muy bien, con la que también estamos trabajando en algún caso. No trabajamos como partner, no somos partner de este banco, porque la política financiera de este banco no quiere trabajar con intermediarios de crédito, ya lo harán, que es ING. ING nos está dando el 100% de financiación siempre que coincida con el 80% de valor de tasación. Por tanto, tendríamos que tener una tasación alta, muy buena, ser clientes del banco. ING está dando el 100%, si eres cliente de la entidad financiera, 100%, si coincide con el 80% de valor de tasación en determinados casos. ING en este aspecto sí se está comiendo el mercado porque combina eso con hipotecas a 40 años. Nosotros las estamos tramitando con nuestros clientes, pero sí que es cierto que, como vosotros sabéis, en nuestros términos y condiciones, que ahora repetiré, y para mí es muy importante que esto quede claro en nuestros términos y condiciones, nosotros cobramos retrocesión de las entidades financieras y con ING no cobramos ningún tipo de retrocesión. Con respecto a nuestros términos y condiciones, sí deciros que la política de IPO cambió en la primavera de 2020, de tal manera que nosotros no cobramos al cliente en todas aquellas operaciones que vayan hasta el 90% de financiación. Todas esas operaciones de 80 a 90% de financiación, 90% de financiación incluido, no se las facturamos al cliente. Operaciones que vayan del 90% en adelante, sí facturamos al cliente. ¿Y qué facturamos al cliente? Un 1% del importe de la hipoteca. Podéis comparar con otros brokers hipotecarios que están cobrando hasta un 4% del importe de la hipoteca. Nosotros cobramos un 1% del importe de la hipoteca y además dejamos por contrato claramente dicho que si el cliente no tiene financiación o no tiene la financiación que nosotros con nuestro prescoring le hemos dicho que es posible, no cogemos una operación que creemos que no es posible. Pero si al final no podemos conseguir la operación, porque no se consiguen todas y nosotros no conseguimos todas, nosotros devolvemos el dinero al cliente. Somos la única entidad de España que hace eso. La única entidad financiera de España que hace eso. ¿Vale? Así de seguros estamos de que cuando decimos con nuestro sistema que vamos a sacar una operación, la sacamos. ¿Vale? Evidentemente, ha habido algunos clientes que nos han dicho que por qué cambiamos este criterio si hasta marzo de 2020 no habíamos no facturábamos a nuestro cliente por ningún tipo de operación, por alguna operación. Bueno, lo hemos cambiado fundamentalmente porque estas operaciones generan unos gastos, generan unas horas para montar la operación, porque además nosotros nos hacemos cargo de la tasación en este tipo de operaciones que van del 90 al 100%, y porque hay un asesor hipotecario de nuestra firma que acompaña al cliente y que monta la operación desde el principio hasta el final. Y por tanto, eso tiene un coste de oportunidad, ¿no? Y me parece un coste de oportunidad muy justo desde nuestro punto de vista, ¿vale? Bien, lo que os he dicho anteriormente de IPO, somos la primera plataforma española, tanto en origen como en número de solicitudes. Hemos trabajado con más de 19.000 clientes en estos 3 años de vida, lo cual, insisto, es un número realmente increíble. Y hemos dado hipotecas por valor de más de 100 millones de euros. Es decir, no somos ya unos advenedizos. Creo que somos un equipo de profesionales muy bueno, un equipo muy comprometido en todas sus áreas, que intenta darle el mejor trabajo a sus clientes. Pero sí que es verdad
que no sacamos todas las operaciones. Y que esto muchas veces, lógicamente, genera insatisfacción en nuestro cliente, genera insatisfacción en nosotros mismos, pero no es nuestra culpa, porque en muchas ocasiones, o bien nosotros hemos validado mal la operación, lo hemos hecho mal, o bien en muchas ocasiones el cliente no ha sido totalmente transparente con nosotros a la hora de plantearnos la operación y le hemos hecho un mal trabajo, porque las dos partes no hemos hecho un buen trabajo en la solicitud de información, que para mí es muy importante, ¿no? Muchos de nuestros clientes hemos ayudado este año a sacar su hipoteca al 100%, a muchos clientes. Hay otras fórmulas como las líneas de crédito, no líneas de crédito para compensar el ahorro, es decir, pedir un préstamo personal, como dicen en muchas webs para ayudar con la falta de capital, sino líneas de crédito, y una diferencia que ya hablaremos en su momento entre lo que es solicitar una línea de crédito y un préstamo personal, que es totalmente distinto. Y ha habido muchos clientes a los que hemos ayudado a sacar su hipoteca al 100%. Recientemente hemos ayudado a un cliente que tenía una situación muy complicada a sacar esta operación, ¿no? Y estamos muy contentos y muy orgullosos de ello. Pero no siempre podemos sacar el 100%, no tenemos la fórmula mágica para sacar un 100% a todos los clientes, pero sí que creemos que es posible. Sí que es posible, por supuesto que es posible, planteando bien la operación. Como sabéis, estos son los seminarios que vamos a dar una vez cada 15 días. Y este seminario va a quedar grabado. A mí me encantaría que las 100 personas que se han suscrito al webinario, tienen mi correo, juanpedro@hipo.com, tienen el teléfono de Hipo para poder llamarnos. Os vamos a hacer un estudio sin compromiso ninguno de pago para ver si vuestra operación es viable. Y me gustaría que recurrieseis a nosotros porque, insisto, yo creo que recurrir a un profesional en cualquier ámbito, en cualquier sector, es fundamental, pero en algo que va a condicionar tu vida a 30 años, creo que es muy importante. Y a partir de ahí, pues, si hay más preguntas, Claudia, Cristina, encantado de responderlas. Sí, hay bastantes preguntas. Si queda alguna sin responder, podéis escribirnos a hola@hipo.es y a juanpedro@hipo.es. Pero, sin embargo, vamos a hacer un par de últimas preguntas que se repiten. Una de ellas es si, para los que no son tan jóvenes, nos dice José Vicente, por encima de los 35, si hay posibilidades de adquirir una hipoteca al 100%. Sí, sí que la hay. Dependiendo de solvencia patrimonial, dependiendo de garantías dadas o dependiendo del puesto de trabajo que tengamos. Sí que hay una posición de la posibilidad de obtener un 100%, insisto. También las personas como José Manuel y yo, que somos más mayores, tenemos algo que no tienen los jóvenes, y es que se supone que tenemos más solvencia patrimonial, tenemos más historial crediticio, y eso aporta también mucha garantía. Por supuesto que es probable. También nos preguntan que cómo podrían acceder al estudio personal. ¿Cuál sería la forma de contactarnos? Nada, simplemente o bien a hola@hipo.com o bien a juanpedro@hipo.com o llamando a nuestro equipo diciendo que habéis asistido al seminario. Nosotros tenemos un listado, mi equipo os ayudará en todo y hará el estudio sin ningún problema y sin ningún tipo de compromiso, de verdad. Aquí hay una pregunta buena, Claudia, Cris, la he perdido, que decía si las hipotecas al 100% tienen las mismas condiciones que cuando te las dan al 80%. Ahí te tengo que ser muy sincero, os tengo que ser muy sincero. No. Nosotros con un loan to value del 80% estamos llegando a conseguir hipotecas a tipo fijo al 0,60. No vamos a conseguir una hipoteca a tipo fijo 100% al 0,60, imposible. No, porque el banco te está dando algo y sube el tipo. No son las mismas cosas. Por eso hay que analizar muy bien caso por caso y ver si nos convence, si es realmente necesario.
Si es realmente necesario, porque hay muchas fórmulas de conseguir el 100% de financiación sin tener que endeudarnos 30 años de por vida a pagar el doble de lo que nos da un banco. Esto es muchas veces lo que personalmente, si me confieso con vosotros, me frustra, que no entendamos esto muchas veces, cuando lo que nosotros estamos intentando es obtener aquella hipoteca que sea menos gravosa para el cliente a 30 años, no a un día, ni a 2, ni no solamente basándome en una hipoteca, ¿vale? En una cuota, perdón. Sí, más preguntas. Nos pregunta Iván sobre cuál es el tiempo necesario para plantear una hipoteca. Es decir, que su casa la acaban de construir el 30 de junio del año que viene, del 2022, y ya ha pagado el 20%, por lo que solo necesitaría el 80%. ¿Cuándo sería un buen momento para que pudiera empezar a mirarlo y a plantear la operación? Hombre, pues mirarlo lo puedes mirar cuando quieras, Iván. Pero para tener una oferta vinculante real necesitamos tener una cédula de habitabilidad de la vivienda. Y con eso ya podemos tener una oferta real. Y además, los criterios comerciales de los bancos cambian cada mes. Imagínate a 9 meses vista, ¿no? Yo te recomendaría que al menos no antes de 60 días, antes de que te den la vivienda, empieces a moverte para buscar precio. Genial, yo creo que ha quedado muy claro. Vicente me preguntaba, perdona, Claudia, y perdonad si escucháis algún sonido de fondo, disculpadme. José Vicente me preguntaba cuáles son los honorarios de IPO. Los honorarios de IPO son muy claros. En operaciones a más del 90%, lo primero que tiene que quedar claro es que nosotros hacemos un estudio previo. Si no nos gusta la operación, le vamos a decir a nuestro cliente que no la aceptamos, porque no queremos haceros perder el tiempo a vosotros, desde luego, ni haceros crear falsas expectativas que no podemos cumplir. Y ha habido muchas veces, y intentamos afinar lo más posible, pero muchas veces nos equivocamos, lo debo de decir, que hemos dicho que podíamos sacar una operación y no la hemos podido sacar, ¿vale? Por eso queremos ser muy restrictivos. Primero, analizamos la operación sin ningún tipo de compromiso. Si la vemos que podemos sacarla y va a más del 90%, cobramos un 1% del importe de financiación. Es decir, a 100.000 euros le cobramos al cliente 1.000 euros. Y dentro de esos 1.000 euros, nosotros pagamos la tasación. Por tanto, si vosotros conocéis un poquito, el coste de una tasación media son unos 400 euros, son 600 euros. Yo no voy a decir ni si somos caros o baratos, podéis ver otras empresas del sector muy buenas, seguro, y que lo hacen muy bien, no quiero criticar, pero los precios hay una diferencia grande. Me dice Mario, es siempre mejor pedir una hipoteca a menos años si tienes capacidad de pagar las cuotas. Pues depende, Mario. Depende de para qué quieras el apalancamiento financiero y para qué quieras el ahorro que vas a generar, porque yo siempre digo que el apalancamiento financiero no es malo si tienes capacidad de ahorro y tú decides apalancarte porque quieres con tus ahorros sacarles una rentabilidad distinta, ¿no? Depende para lo que ese exceso de ahorro que vas a coger, si vas a más años, lo vayas a utilizar, ¿no? Desde luego, si no se va a utilizar para otra cosa, mientras menos años, menos intereses y por tanto más barata es la hipoteca. Pero no hay una situación igual y hay que ver realmente qué te interesa a ti desde el punto de vista patrimonial de tu plan de vida. Y Sandra me dice, no entro en el rango joven para los bancos, ¿sería posible obtener una hipoteca al 100% sin aval? ¿Los alquileres de vivienda sumarían como ingresos en el estudio financiero? Bueno, sin conocer tu situación patrimonial, Sandra, te diría que sí que puede ser posible obtener una hipoteca 100% sin aval. Y los alquileres de vivienda sí suman. Si suman, en función de cada entidad financiera, computan un porcentaje. Hay entidades financieras que computan solo un 50% del alquiler, otras entidades financieras que computan un 70%, otras entidades financieras que computan un 100%. Depende de la entidad financiera. Por eso depende muy bien conocer a quién se le va a presentar la operación antes de presentarla para no perder el tiempo. Porque al final yo creo que es un poco también desesperante. Y esto, gracias IPO, lo hace todo de una vez, porque nosotros presentamos a la vez todas las operaciones, no tienes que ir a 10 bancos con 10 y presentar 10 veces la documentación, ¿no? Pero al final es un poco desesperante presentar la documentación, esperar la respuesta del banco que dura 2, 3 semanas. A nosotros un banco nos contenta en 96 horas máximo,
es importante saber a quién se le va a presentar la operación. Y yo, por ejemplo, una operación de 100% sin avales no la voy a presentar a Bankia o a lo que es ahora Caixa, porque no me la van a dar. Estaría perdiendo el tiempo si lo hiciese. Sé a quién la tengo que dar en función de la zona en la que estés, el tipo de perfil que tenga, ¿no? Marc pregunta, el estudio de viabilidad llega hasta ver si realmente, pregunta Marc si hasta dónde llega el estudio de viabilidad. Llega hasta ver si realmente podría ser planteable la operación. Y de si es primero tener el piso o la casa. A ver, una cosa es que yo te diga que puede ser viable y otra cosa es que hasta que no tengamos una tasación no vamos a poder tener una oferta vinculante, por tanto no vamos a tener una oferta real, ¿vale? Por tanto, es bueno anticiparse, pero tampoco necesitas también saber lo que quieres comprar, ¿no? Porque si el valor de tasación de la casa no responde, yo no voy a poder hacer milagros. Dice Marc también, sin ahorros, sin tener por un aval, ¿qué opciones tenemos? Pues Marc, tengo que ver tu perfil, pero pocas. Pocas. Podemos hablar en privado si quieres y me cuentas un poquito más el porqué de esto, cuál es tu situación, pero pocas, realmente pocas. Federico nos pregunta hasta qué porcentaje se puede conseguir una hipoteca para no residentes. Vivo en Alemania y mi perfil junto con el de mi pareja es bastante bueno. Muy buena pregunta, Federico, y muchas gracias por atendernos. Podríamos estar para una hipoteca para no residentes, podríamos conseguir hasta el 80% de financiación, de valor de tasación o de valor de compraventa. Imposible para no residentes sacar un 100%, a pesar de que vivas en un país muy bueno como es Alemania. ¿Es necesario, Carlos dice también, tener la vivienda que queremos vista o pueden hacer una valoración de nuestra situación para saber si podemos optar a una hipoteca o no? Desde luego, Carlos, podemos hacer esa valoración, desde luego que sí. Que la tengas, que tengas esa información y luego cuando puedas y quieras comprar una casa, si quieres recurrir a nosotros, aquí estamos. ¿Hasta qué edad dan hipoteca a 30 años? Bueno, Jaime, hasta 75 años lo normal y en algunas entidades hasta 80, pero muy pocas o casi ninguna. Marta pregunta si se da 100% para un piso que no es primera vivienda. Si contamos con garantías y solvencia patrimonial suficiente, puede ser. Gonzalo me preguntaba si cuando hablo de los porcentajes me refiero al valor de la vivienda, entiendo, o si incluyen también los gastos asociados a la compra. No, cuando yo hablo de 100%, hablo de 100% de valor de compraventa, Gonzalo. 100% más gastos, la única manera de sacar un 100% más gastos es con una garantía, con una doble garantía suficiente. Ahí sí que no hay alternativas. Doble garantía. Si no, no lo hay. ¿Vale? Me pregunta también, en el estudio podéis aclarar hasta qué margen o precio puedes llegar a la hora de comprar una vivienda. Los precios dependen de cada cliente. Y puedo tener una orientación, pero esa orientación depende de los productos vinculados que contratemos, de tu solvencia patrimonial. En los contratos de asesoramiento que nosotros mandamos a nuestros clientes ponemos un margen de variación que va del más 0,25 al más 0,50% arriba y abajo, porque no podemos garantizar 100% porque a lo mejor la política de precios del banco cambia. Os pongo un ejemplo muy claro. En marzo de 2020 la política de precios de los bancos cambió con la cuarentena. Se estaban dando unos precios y luego se dieron otros. No podemos garantizar eso. ¿Interesa cambiar de una hipoteca de banco? ¿Interesa cambiar una hipoteca de banco para pagar menos intereses? Claro que sí, Jesús. Primero hacer la simulación. También tienes que analizar los costes que supone el cambio de una hipoteca, tienes que ver las comisiones de amortización que negociaste en su momento o no, ver si cambias de banco, el banco te asume esas condiciones e incluso asume esa comisión. Es un caso muy personal, pero te cuento un ejemplo. Hipotecas en el año 2015 firmadas al tipo fijo al 4,5%, hoy se dan al 1%. ¿Le compensa a alguien que firmó una hipoteca en 2015 al 4,5% firmar hoy al 1%? Yo creo que sí. A 30 años, desde luego que sí. Yo no sé, Carol, Chris, si tenemos alguna más. Tenemos alguna más, pero yo creo que podemos responderla por mail porque nos hemos pasado un poquito de la hora. Alguna más, si queréis, si me dices la última. Por ejemplo, si necesita hacer una reforma, ¿se podría financiar? Sí, como he dicho, las hipotecas autopromoción y de reforma
Hay productos que se llama compra más reforma, que hay entidades financieras que los están dando solamente para brokers financieros, que sí podemos sacarlas, sí. Insisto, no existe una regla única. Hay que analizar caso por caso y para eso tenéis a IPO, para analizar caso por caso. Bien, señores, pues ha sido un auténtico placer. Mi equipo de marketing os enviará el seminario grabado. Me encantará, por favor, que cualquier duda que tengáis, insisto, Juan Pedro, todo junto, @hipo.com, hola@hipo.com, o tenéis nuestro teléfono, nuestra portal web, que mi equipo estará encantado de responderos. Ha sido un auténtico placer. Gracias por la asistencia y nos veremos en 15 días con otro webinario en el cual seguramente hablaremos de invertir en vivienda. ¿Qué beneficios hay de invertir en vivienda? De considerar la vivienda como un bien de inversión, como un bien que puede aumentar nuestra capacidad adquisitiva y generarnos algo que, por desgracia, todos los que estamos aquí, casi todos, seguro, vamos a tener que tener. Y es un plan de pensiones para el futuro porque el Estado no nos lo va a dar, ya se lo digo yo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.